La historia de los hermanos Cuomo en Estados Unidos no es solo los que ellos hicieron o dejaron de hacer y aquello muy malo de lo que se les acusa a los dos. Es también muy ilustrativo de un problema de los medios de comunicación en Estados Unidos y también en muchas partes del mundo. Este año marcó la caída de alguien que se decía iba para presidenciable. Es Andrew Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York, hijo de una dinastía política, de su padre Mario Cuomo, que también fue gobernador y en varios periodos del estado de Nueva York. Ahora último, se presenció la caída de uno de los presentadores y periodistas más conocidos de Estados Unidos, su hermano menor, Chris Cuomo. Consecuencia también, en cierto modo, de la caída del anterior. ¿De qué se acusaba a Andrew Cuomo? De haber tenido problemas de comportamiento sexual con las acusaciones de al menos 8 mujeres y un estudio hecho por abogados que llegó a esa misma conclusión, como también lo hizo la fiscal del estado de Nueva York, una ardorosa contradictora del expresidente Trump. Y a Chris se le acusa a él de haber mentido a su empleador, a CNN, de haber mentido a sus colegas periodistas para ayudar a su hermano, al gobernador hoy día caído en desgracia. Pero el tema, como le decía, habla de los medios de comunicación. En Estados Unidos, los medios de comunicación, la mayoría de ellos, salvo quizás Fox News y las redes sociales, tuvieron una actitud hostil hacia Trump, que Trump también se la ganó siendo hostil con ellos. Pero el tema de fondo fue que traicionaron su esencia, lo que tenía orgulloso a mucha gente en Estados Unidos, que era el comportamiento independiente y altivo de la prensa. Vendieron su alma al diablo para derrotar a Trump. Lo derrotaron, pero hoy día se viven las consecuencias. ¿Qué le pasó a Andrew? Recordemos, cuando llegaron estas acusaciones, nadie lo defendió ante la contundencia de lo dicho. Él se defendió diciendo que no había violado a nadie. Sin embargo, las acusaciones eran muy fuertes. Creo que fue perjudicado por el ocultamiento que hubo de esa información. En la lucha contra Trump se ocultó toda información que podía menoscabar a sus adversarios, partiendo por Joe Biden y las andanzas económicas y algunos dicen corruptas de sus hijos. Las redes sociales, ojo, lo censuraron, y si censuraron al presidente de Estados Unidos y no a terroristas, por ejemplo, lo pueden hacer con cualquiera. También se le entregó un Emmy por conferencias de prensa diarias que daba para contradecir a Trump. Un Emmy, recordemos, es un premio que se entrega a lo más destacado de la televisión en Estados Unidos y por lo tanto del mundo. ¿Cómo cayó Chris? Cayó Chris por la sencilla razón que también se hizo público la forma como había defendido a su amigo, a su hermano. Aparecía prácticamente todas las noches con él en su horario de mayor audiencia. Y eso lo arrastró a él mismo. Pero, ¿es esto el único problema? Chris se defiende diciendo que la CNN lo sabía, y probablemente es verdad. Uno pudo observar la forma como se premiaba a quienes contradecían a Trump, olvidando lo que había hecho grande a esos medios y al país en cuanto a la libertad de expresión. Fue absolutamente sesgado y están viviendo las consecuencias. Lo sufre la CNN. Baja y muy baja audiencia. Cuando Chris se defiende diciendo que era visto por mucha gente, era en comparación a la CNN, no se ha podido vender. Cada vez caen más en cuanto a audiencia por esta pérdida de credibilidad, como pasó conmigo. Para mí fueron durante décadas el estándar a seguir en el mundo y se transformaron en una hoja de propaganda como cualquier otro que, a diferencia de Fox, no decía realmente, y me impresionó
residiendo en Estados Unidos, como que había que ver a dos medios, dos canales, no para enterarse de opiniones distintas, sino de hechos distintos. Así de sesgado fue la cobertura. Alguna vez pensé que en Chile era sesgada por ser un país distante, y a lo mejor no era la misma CNN lo que hacía, pero en Estados Unidos es igual o peor. Cayeron ellos, y quizás no era que eso se ignoraba. La prensa contradictoria y las redes sociales informaba de la relación entre los hermanos Como y también de lo que afectaba desde el punto de vista sexual al ex gobernador, como también algo que puede ser mucho más detrimental, decisiones que quizás costaron la vida de ancianos en sus casas de residencia. Pero volviendo al tema, esto es una expresión de lo mal que funciona y por qué el descrédito de muchos medios de comunicación. Mal han actuado los hermanos Como, pero peor los medios, como lo demuestra algo en que sí hay que creerle, que la CNN sabía todo. Soy Ricardo Israel en mis comentarios.